Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Ambato, Ecuador. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final, para así poder comprender las cosas que Dios dijo que sucederían en este tiempo y así entender cuáles son esas cosas. Leemos en San Mateo capítulo 24 versos 1 al 3 y luego el capítulo 24 versos 30 al 31. Comenzamos con el capítulo 24, verso 1 al 3, donde dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Luego en San Mateo capítulo 24, verso 30 al 31, nos dice Jesucristo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Nuestro tema para esta ocasión es: buscando hasta el último de los escogidos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Buscando hasta el último de los escogidos. Eso es lo que dice Jesucristo que sucederá en el tiempo final. Ahora, de estas tres preguntas que le hicieron aquí: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahí tenemos tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Las cosas que Cristo dijo que sucederían en Jerusalén: la destrucción del templo y de aquellos edificios que estaban allí. Cristo les dijo a ellos: cuando ustedes vean a Jerusalén cercada de ejércitos, llegó su tiempo. El que esté en la ciudad, salga de ella, huya de ahí. El que esté fuera, en el monte o en el campo, no regrese a ella, porque ha llegado su tiempo, el tiempo para ser destruida. Esto se cumplió en el año 70, cuando el general romano Tito cercó a Jerusalén, y luego de tenerla cercada unos 2 años, luego la destruyó. Durante esos 2 años, Tito dio oportunidad, el general romano Tito dio oportunidad para que salieran de Jerusalén todos los que quisieran salir. Dio la oportunidad también para que se rindiera la ciudad, pero no se quisieron rendir. Pero los escogidos de Dios, los seguidores de Jesucristo, cuando vieron a Jerusalén cercada de ejércitos, recordaron las palabras proféticas de Jesucristo y recordaron lo que Cristo dijo: cuando ustedes vean esto, a Jerusalén cercada de ejércitos, ha llegado el tiempo para su destrucción. Por lo tanto, huyan de ella. El que esté en Jerusalén, salga de Jerusalén. Por eso Tito dio tiempo para que salieran los que quisieran salir. Y luego, que se acabó el tiempo que Dios permitió que se diera para que salieran las personas que quisieran salir, y sobre todo los cristianos. Luego, el general romano Tito entró a Jerusalén y la destruyó, cumpliéndose la palabra profética de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y por qué le vino esta destrucción a Jerusalén? Cristo habló de ella, los profetas del Antiguo Testamento hablaron también de ella,
Y ahora Jesucristo nos explica por qué vendría esa destrucción sobre Jerusalén. En San Lucas capítulo 19, versos 41 al 44, cuando Jesucristo entró a Jerusalén, cuando iba en su entrada triunfal, llegando a Jerusalén, en un burrito, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conoció Jerusalén el tiempo de la visitación divina en la persona de Jesús de Nazaret. No conoció la venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto en carne humana. No conoció a Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios estuvo con el pueblo hebreo. Dios estuvo manifestado en carne humana en la persona de Jesús, y estuvo visitando a la ciudad de Jerusalén en unas cuantas ocasiones, y en esta última ocasión en que Jesús va a Jerusalén es la ocasión en que llora sobre ella, y encontramos que estaba muy triste nuestro amado Señor Jesucristo, porque Jerusalén sería destruida. La ciudad del rey, la ciudad de Melquisedec, sería destruida porque no conoció el tiempo de su visitación. No conoció la visita de Melquisedec, viniendo en carne humana en la persona de Jesús, porque Jesús es nada menos que Melquisedec, el cual apareció a Abraham y le dio pan y vino a Abraham cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec. Ahora, vean ustedes el por qué sería destruida Jerusalén. Ahí estaba la causa. Porque el que rechaza a un profeta enviado de Dios para un edad o para una dispensación, ha rechazado la misericordia de Dios. Por lo tanto, solamente le queda el juicio divino a esa persona, a esa ciudad o a esa nación. Depende quién sea, si es una persona, o es una nación, o es una ciudad. Pero vean ustedes, a esas personas que vivían allá en Jerusalén, les esperaba una etapa muy difícil. Ahora transcurrieron los años, luego que Jesucristo murió y resucitó y ascendió al cielo, y nada sucedía. Cualquier persona podía decir, miren, Jesús de Nazaret dijo que Jerusalén sería destruida y que el templo sería destruido, y el que fue destruido fue él, porque fue crucificado y murió. Pero las personas no sabían que había resucitado, excepto los creyentes en Jesucristo. Pero miren ustedes, fue transcurriendo el tiempo, y unos 37 años después de la muerte y resurrección de Cristo, vino la destrucción de Jerusalén. Vino el cumplimiento de lo que Cristo había profetizado. Ahora, ¿y por qué no llegó inmediatamente la destrucción de Jerusalén? Porque allí en Jerusalén hubo escogidos de Dios que tenían que escuchar la predicación del Evangelio de la Gracia para recibir a Cristo como su Salvador. Y por amor a ellos, ese juicio divino estaba aguantado. Era la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, esperando hasta que fueran sellados con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, los escogidos que estaban en Jerusalén. Y el Espíritu Santo vino manifestado en los apóstoles, y vinieron predicando el Evangelio de la gracia, predicando a Cristo crucificado y resucitado. Y fueron siendo recogidos todos los escogidos que estaban en Jerusalén. Cristo, por medio de los apóstoles, los fue llamando. Creyeron en Jesucristo como su Salvador y recibieron el Espíritu Santo. Recibieron el sello del Dios vivo. Fueron sellados. Y así, cuando fueron sellados los escogidos que estaban allá en Jerusalén, luego llegó la destrucción de Jerusalén. Y
encontramos que esto sucedió así como estaba profetizado para cierto tiempo, y luego esto se repetiría. Miren, encontramos en el capítulo 9 del libro del profeta Ezequiel, donde dice: clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Este varón que traía en su cintura un tintero de escribano, el cual estaba vestido de lino, es el Espíritu Santo. O sea, es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Por eso aparece como un varón. ¿Cómo le apareció a muchos de los profetas del Antiguo Testamento? Los cuales dijeron que un varón les apareció, y era el ángel de Jehová. Ahora, cuando las personas hablan del Espíritu Santo, no saben que el Espíritu Santo es el ángel de Jehová, que es el mismo Jesucristo en espíritu, o sea, en cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Porque el espíritu teofánico de la sexta dimensión es un cuerpo como el nuestro, pero de otra dimensión. Por eso aquí aparece como un varón. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Ahora vean ustedes cómo el Espíritu Santo se manifestó en medio de Jerusalén, y por medio de los apóstoles llamó y juntó a los escogidos y los selló Dios con el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el varón vestido de lino, que es Jesucristo en Espíritu Santo.
sellando con su Espíritu Santo a todos los escogidos de Dios, los creyentes en Jesucristo como su Salvador, los cuales recibieron el Espíritu Santo. Y vean que cuando vino la destrucción sobre Jerusalén, ellos no fueron destruidos. Ellos salieron de Jerusalén antes de Jerusalén ser destruida y escaparon del juicio divino. Pero Jerusalén fue destruida. Y no quedó piedra sobre piedra que no fue destruida del templo, como Cristo había dicho. Y el pueblo hebreo no ha podido levantar un templo donde estaba aquel templo, porque allí levantaron otro templo, un templo gentil, o sea, un templo llamado la mezquita de Omar. Así es que el pueblo hebreo de ahí en adelante no ha tenido templo, por lo tanto, los sacrificios por el pecado no los ha podido llevar a cabo para colocar la sangre sobre el propiciatorio en el lugar santísimo del templo. Y por eso encontramos que el pueblo hebreo ha estado bajo el juicio divino por estos 2000 años aproximadamente que han transcurrido. Y Hitler, Mussolini y Stalin por poco exterminan la raza judía, la raza hebrea. ¿Por qué? Porque han estado sin sacrificio por el pecado. Y como no tienen templo, pues no pueden llevar a cabo el sacrificio por el pecado del macho cabrío el día 10 del mes séptimo para colocar su sangre sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro, para que la misericordia de Dios sea extendida sobre ellos y haya paz de Dios con el pueblo hebreo y el pueblo hebreo con Dios. Pero vean ustedes la situación del pueblo hebreo. Pero la misericordia de Dios ha sido tan grande que no permitió que fueran desarraigados del planeta Tierra los hebreos, la raza hebrea. Y ahora hemos visto que han estado regresando a su tierra y se está reuniendo allí, porque allí está reuniéndose el remanente de Israel. Porque en medio del pueblo hebreo habrá en el día postrero un grupo de 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, que recibirán a Cristo en su segunda venida como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, y Cristo le abrirá el entendimiento para entender su venida, su segunda venida, y para entender también lo que fue su primera venida. Y ellos llorarán por el pecado de incredulidad, porque fueron incrédulos a la primera venida de Cristo, lo rechazaron y pidieron su muerte. Y Cristo, por cuanto dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, el perdón para ellos se convertirá en una realidad en este día postrero, en este tiempo final, en donde Dios llamará ese grupo de 144,000 hebreos, los cuales creerán, serán convertidos a Cristo, y luego encontramos que el juicio divino que estaba sobre el pueblo hebreo se volverá sobre el reino de los gentiles. Y todos los países que persiguieron al pueblo hebreo serán colocados bajo el juicio divino. Y el reino de la bestia del anticristo recibirá los juicios divinos en este tiempo final. Porque a petición del pueblo hebreo fueron los gentiles los que mataron a Jesucristo. Fue el imperio romano el que crucificó a Cristo a petición del pueblo hebreo. Y vemos que el pueblo hebreo ha estado pagando por 2000 años aproximadamente ese error, ese pecado que cometió. Y para el tiempo final, Dios le pedirá cuenta a los gentiles.
Porque, miren ustedes, en una corte donde se juzga un caso de un crimen, en donde una persona haya pedido la muerte de otra persona o le haya pagado a otra persona para que mate a otra persona, ¿quién es culpable ahí? ¿Sobre quién cae la culpa? ¿Sobre quién? Sobre los dos. Uno es el que mató y el otro es el autor intelectual. Los dos son culpables del mismo crimen. Y vean lo que le ha costado a Israel. Así es que, ¿cómo será para los gentiles en el día postrero, cuando Dios derrame su juicio divino sobre el reino de la bestia? No solamente la sangre de Cristo, sino la sangre de todos los mártires de Jesucristo será vengada. La justicia divina demanda el juicio divino sobre todas esas naciones, pueblos y lenguas que han perseguido a los hebreos y que han perseguido a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo, a medida que ha ido pasando de edad en edad, ha sido perseguida en muchas naciones. En las diferentes naciones donde se han cumplido esas edades, fue perseguida la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el juicio divino caerá sobre esas naciones en el día postrero. Ya ha caído juicio divino parcialmente sobre muchas naciones, pero para el tiempo final será en toda su plenitud. Y eso significa que muchas naciones van a desaparecer del planeta Tierra. Ahora, ¿cuándo tratará Dios con el pueblo hebreo? Porque todavía no está tratando, aunque ya los tiene, en la tierra de Israel. Dice el apóstol San Pablo en el capítulo 11 de su carta a los Romanos, verso 25 en adelante, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? La plenitud de los gentiles es la iglesia del Señor Jesucristo siendo completada, y cuando la iglesia del Señor Jesucristo sea completada, entonces se concluirá la labor del llamado de los escogidos de Dios, porque ya se ha completado la iglesia del Señor Jesucristo, el número de los escogidos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y vendrá la resurrección de los muertos en Cristo que han partido en el pasado, y algunos de los nuestros que han partido, y cuando los veamos resucitados, nosotros los que vivimos seremos transformados y tendremos un cuerpo eterno al igual que ellos cuando resuciten. Luego estaremos aquí de 30 a 40 días y después nos iremos aquí a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero, a esa gran fiesta en la casa de nuestro Padre Celestial. Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Esa es la segunda venida de Cristo. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Su segunda venida es para buscar a su iglesia, los muertos en Cristo, resucitándolos, y los que estamos vivos, transformando nuestros cuerpos, para darnos así un cuerpo eterno, un cuerpo
jovencito que siempre estará representando de 18 a 21 años, y un cuerpo que nunca se enfermará, un cuerpo que nunca se pondrá viejo y un cuerpo que nunca morirá. Eso es lo que Cristo tiene para los que han creído en Él y han recibido su Espíritu Santo, y por consiguiente han venido a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego, ¿qué sucederá? Dios llamará 144,000 hebreos, aún estando en ese lapso de tiempo de 30 a 40 días ya con el nuevo cuerpo nosotros. Ya el pueblo hebreo verá a Dios manifestado en medio de su iglesia y dirá: este es al que nosotros estamos esperando, y lo recibirán. Así como los patriarcas que habían vendido a José su hermano, luego cuando José estaba en Egipto como un príncipe allá, como segundo en el reino del faraón, encontramos que se reveló a sus hermanos, y vean ustedes, se reveló en medio de los gentiles. Lo vieron cuando se reveló, lo conocieron cuando se reveló a ellos en medio de los gentiles, y con un nombre nuevo: Sabnat Panea. Y ellos pensaron que venía la destrucción para ellos, pero Él les dijo: no se afanen ahora ustedes, no estén asustados, que todo obró para bien, todo ocurrió para preservación de vida. Y ahora miren cómo Cristo, siendo rechazado por el pueblo hebreo y crucificado, luego resucitó, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios en el cielo. Se sentó en el trono de Dios, así como José se había sentado allá en el trono en Egipto. Y encontramos que Jesucristo ha estado dándonos vida eterna de edad en edad. A todos los creyentes en Jesucristo les ha dado su Espíritu Santo y les ha dado así vida eterna. Ha estado preservando vida. Y en este tiempo final también está haciendo lo mismo. O sea que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, vean ustedes cómo ha obrado para bien. De otra forma, nunca los gentiles hubieran conocido a Jesucristo, porque hubiera estado allá en el trono de Israel, en el trono de David, reinando allá en Israel, y no se estaría predicando la redención, la salvación en medio de los gentiles, porque para predicarse primero tenía que Cristo realizarla en la cruz del Calvario, para que así se anuncie a los seres humanos la oportunidad que tienen de vida eterna, recibiendo a Cristo como su Salvador y recibiendo su Espíritu Santo, y así siendo sellados con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, para el día de la redención, o sea, para el día en que los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y así tendremos un cuerpo eterno y viviremos por toda la eternidad. Ahora miren cómo San Pablo sigue hablando acerca del pueblo hebreo. Ya hemos visto que esto que dice, que el endurecimiento de Israel es en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado el último escogido de Dios, del cuerpo místico del Señor Jesucristo. O sea, hasta que haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios, pertenecientes a la iglesia del Señor Jesucristo. Y esto Cristo lo ha estado realizando de edad en edad. Comenzó allá en la tierra de Israel, luego continuó en Asia Menor a través de San Pablo, y fue Cristo llamando y juntando a sus hijos. Esto fue dicho también por Cristo, lo cual Él haría. Él dijo lo que Él haría. Dice en San Juan capítulo 10, verso 14 al 16, dice: yo soy el buen pastor y conozco
mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son hebreos, son gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora vean cómo Cristo dice que esas ovejas Él las debe traer. ¿Dónde las va a traer? Las va a traer al cuerpo místico de Cristo, a su iglesia, que es su redil. El redil de Cristo para todas sus ovejas. Y encontramos que por medio de San Pablo, en la primera edad de la iglesia gentil en Asia Menor, llamó a sus ovejas. Vean la forma en que Cristo hablaría por medio de cada mensajero que Él enviaría, y por medio de ese mensajero Cristo estaría llamando a sus ovejas en cada edad, en cada etapa de la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles, llamando a las ovejas que no eran del redil hebreo, que son los gentiles. Y ahora vean ustedes, Pablo decía, no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Era Cristo en San Pablo el que vivía y el que llamaba sus ovejas. Cristo por medio de San Pablo estaba manifestado también como el buen pastor, pastoreando las ovejas en esa primera edad de la iglesia gentil, dándoles el alimento espiritual para el alma, que es la palabra de Dios. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Pablo para la iglesia gentil fue el primer ángel mensajero, fue el primer siervo fiel y prudente que colocó a Cristo sobre su casa. Luego pasó Jesucristo en el Espíritu Santo a Europa, donde levantó otro mensajero, Ireneo, y por medio de ese mensajero llamó y juntó a los escogidos de esa segunda edad y los colocó en el cuerpo místico de Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo ha ido creciendo de edad en edad, como un monte, hasta formarse un monte, o en la forma de un monte, porque un monte representa un reino. Y está formada, o ha estado siendo formada también en la forma de una pirámide. Esta primera edad es la edad de San Pablo, la edad de Éfeso, representada en una de las iglesias de Asia Menor, y así por el estilo podemos ver cómo va la iglesia del Señor Jesucristo pasando de etapa en etapa, de edad en edad. Y para cada etapa o edad, Cristo envió un mensajero. Y cada una de esas edades se cumplió en cierto territorio del planeta Tierra. Y Cristo, por medio de cada uno de esos mensajeros, estuvo hablando en el idioma que hablaba el mensajero de esa edad o de esa etapa. Y el pueblo estaba en el territorio donde Cristo llevó a cabo su obra y envió a ese territorio al ángel mensajero de esa edad. Y Cristo por medio de ese ángel mensajero, por medio de ese profeta mensajero, estuvo llamando y juntando a sus ovejas en cada edad. Un mensajero para cada edad. San Pablo el primero, Ireneo el segundo, Martín el tercero, Colombo el cuarto, Lutero el quinto, Wesley el sexto y William Marion Branham el séptimo. Y después, ¿qué nos queda? Nos queda la edad de la piedra angular. Ahora, vean ustedes cómo primero fue en Asia Menor la primera edad de la iglesia gentil, la primera edad de esas ovejas que no eran del redil hebreo. La segunda edad fue en Europa, en el territorio donde Dios colocó a Ireneo. La tercera edad también fue en Europa, donde Dios colocó a Martín. La cuarta edad también fue en Europa, donde Dios colocó a Colombo. Y la quinta edad fue en Europa también, en Alemania, donde Dios colocó a Lutero. La sexta edad fue en Inglaterra, donde Dios colocó a John Wesley. Y la séptima edad fue en Norteamérica, donde Dios colocó al reverendo William Marion Branham, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación. Y vino también como el precursor de la segunda venida de Cristo. Ahora miren cómo para cada etapa de la iglesia del Señor Jesucristo hubo un territorio
en un continente, y hubo también un mensajero en el cual estaba Jesucristo en el Espíritu Santo, hablando y llamando a sus ovejas, sus escogidos, en esa etapa o edad. Y ahora encontramos que en esa forma se fue llenando el redil del Señor en cada edad. Pero luego de estas 7 etapas nos queda la edad de la piedra angular. Y es en la edad de la piedra angular donde los escogidos de Dios del día postrero, que son llamados y juntados, entran a la edad de la piedra angular porque escuchan la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero. Y cuando entre el último, ha entrado la plenitud de los gentiles. Han entrado todas las ovejas de entre los gentiles. Y se ha llenado el redil del Señor Jesucristo. Y ahora viene la resurrección de los muertos en Cristo cuando lleguen hasta el último de los escogidos. Y la transformación de cada uno de nosotros. Y luego se tornará Cristo por medio de su ángel mensajero al remanente de Israel para llamarlos y juntarlos, pero primero tiene que, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, todos los escogidos de Dios de entre los gentiles. Cuando se habla de la plenitud de los gentiles, se habla del número completo, o sea, de la cantidad completa. Sigue diciendo, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Sión representa la iglesia del Señor Jesucristo. ¿De dónde irá el libertador al pueblo hebreo? Pues de Sión, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Quitará sus pecados porque lo rechazaron, lo pidieron su crucifixión y son culpables de la muerte de Cristo, tanto como los romanos son culpables de la muerte de Cristo. Así es que, miren ustedes, Dios va a quitar sus pecados, los pecados del pueblo hebreo. ¿Cómo? Ellos van a creer en Cristo en su segunda venida y les será contado todo lo que sucedió en su primera venida. Y cuando ellos crean, sus pecados van a ser quitados y Dios comenzará a tratar con el pueblo hebreo para el establecimiento del reino de Jesucristo en medio del pueblo hebreo, sentándose Cristo sobre el trono de David que está en Jerusalén. Ahora, ¿dónde está Cristo en el Espíritu Santo? Buscando sus escogidos del tiempo final, sus escogidos de la edad de la piedra angular. Pues dice el mismo Cristo en Mateo capítulo 24 y verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, ¿dónde serán juntados los escogidos del día postrero, del tiempo final en el cual vivimos? Jesucristo, el Espíritu Santo, ha volado de Norteamérica a otro territorio, así como voló de Asia Menor a Europa, y de Europa voló a Norteamérica, y de Norteamérica ha volado a otro territorio, y en ese territorio Él estaría llamando y juntando a sus escogidos para colocarlos en la edad de la piedra angular y en una nueva dispensación, la dispensación del reino, y en una nueva parte del templo espiritual de Cristo, que es el lugar santísimo. Ese territorio, vean ustedes,
por cuanto el lugar santísimo del templo que hizo Salomón y del tabernáculo que hizo Moisés estaba en el occidente, o sea, en el oeste. Es en el oeste de la tierra, donde los escogidos del día postrero, los escogidos de la edad de la piedra angular, los escogidos con los cuales se completará el cuerpo místico de Cristo. Y cuando haya entrado ese grupo, cuando haya entrado hasta el último, la plenitud de los gentiles ha entrado. Han entrado todos los gentiles y ya Cristo tiene que otorgarse al pueblo hebreo. Pero antes tiene que resucitar a los muertos en Cristo de las edades pasadas, y a nosotros los que vivimos nos transformará. Ahora, vean ustedes, ya podemos ver dónde estaba en la séptima edad de la iglesia gentil Jesucristo en el Espíritu Santo, manifestado en el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Estaba en Norteamérica. El oeste o el occidente es el continente americano. Y el continente americano consta de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Y ya en la parte norte llevó a cabo su obra en la séptima etapa de la iglesia gentil. Y solamente le queda la América Latina y el Caribe. Es en la América Latina y el Caribe donde Jesucristo llama y junta a sus escogidos del día postrero, del tiempo final. Llama y junta a sus escogidos en la edad de la piedra angular. Y para eso Él dice que enviará sus ángeles. Sus ángeles, vamos a ver quiénes son. En San Mateo también, capítulo 16, verso 27 al 28 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Con quién viene el Hijo del Hombre? Viene con sus ángeles. Ahora, encontramos que Cristo habló mucho de sus ángeles, de los ángeles del Hijo del Hombre. Aún en la parábola del trigo y de la cizaña, Él dice en San Mateo capítulo 13, verso 30 en adelante, dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dice que enviará a quienes, a los segadores. Y cuando Cristo explicó esta parábola, en el mismo capítulo 13, verso 37 en adelante, dice: respondiendo Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, los hijos de Dios. Los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo son los escogidos de Dios. Y la cizaña son los hijos del malo. Y ahora, ¿quién sembró la cizaña? Dice Cristo: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Ahí nuevamente Cristo habla de sus ángeles. Y nos dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Ahí lo tienen. Dice que los enviará de nuevo. Donde quiera que Cristo habla acerca de la venida del Hijo del Hombre, encontramos que nos habla que viene con sus ángeles. Vean en San Lucas capítulo 21 y San Marcos capítulo 13. Vamos a ver San Marcos capítulo 13. Nos habla de la venida del Hijo del Hombre. En el capítulo 13, verso 26 en adelante, 26 y 27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Nuevamente aquí nos dice
que enviará sus ángeles. Ahora, miren ustedes, a través de la Escritura, encontramos que nos anuncia Dios por su palabra, que para el tiempo de la cosecha, Él enviará, ¿qué? Sus ángeles. En Apocalipsis también, capítulo 14, verso 14 al 20, nos habla también del tiempo de la cosecha. Dice: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Tenía en su cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, o sea, cosecha, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada, o sea, cosechada. Se llevó a cabo la cosecha. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí tenemos el ministerio de estos ángeles, que son los mismos ángeles de los cuales Cristo habla, que enviará en el tiempo de la cosecha. Y por medio de esta manifestación de sus ángeles, Cristo estará llevando a cabo el recogimiento de sus escogidos en el día postrero, en el tiempo final. Ahora, vean ustedes cómo para el tiempo final tenemos la promesa de la venida de los ángeles del Hijo del Hombre. Ahora, ¿quiénes son los ángeles del Hijo del Hombre? En el monte de la transfiguración, cuando Cristo estuvo allí, Él mostró la venida del reino de Dios, mostró al Hijo del Hombre viniendo en su reino, y mostró los ángeles que venían con Él. Ahora, estos ángeles aparecen también en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, y miren ustedes quiénes son. También en Zacarías capítulo 4. Estos son, vean ustedes: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Quiénes son los 2 testigos? Los 2 olivos son los 2 testigos. Estos son los ángeles del Hijo del Hombre para el día postrero. Estos son los ministerios de Moisés y Elías para el día postrero, repitiéndose en la tierra. Por eso en el monte de la transfiguración, en el capítulo 17 de San Mateo, cuando Cristo llevó a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto, se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol. ¿Por qué su rostro como el sol? Porque su segunda venida es como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el sol es el astro rey, y Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es la luz del mundo. Ahora, por eso es que siempre que se habla de la segunda venida de Cristo, encontramos que en las profecías está representado en el sol o en el león de la tribu de Judá, porque el león también es el rey de todos los animales, y Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el león de la tribu de Judá. Ahora podemos ver cómo también en Malaquías capítulo 4 y verso 2 nos dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Eso es la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas
traerá salvación. Sus alas son los ministerios de Moisés y Elías. Por eso aparecieron en el monte de la transfiguración, a cada lado del Señor, Moisés y Elías. Porque esos son los ángeles de los cuales habla que serán enviados en el tiempo final. Son los ministerios de Moisés y Elías siendo manifestados en la tierra en el día postrero en carne humana. Ahora, cuando Cristo nos promete la venida de sus ángeles, o sea, la venida de Moisés y Elías, Moisés por segunda vez y Elías por quinta ocasión, recordemos que cuando Dios promete enviar un profeta que ya había enviado en el pasado y se fue, cuando regresa, miren cómo regresa. Veamos a través de la Escritura. Cuando el profeta Elías iba a ser raptado en un carro de fuego, o sea, en un platillo volador, le dijo al profeta, a Eliseo, su siervo, le dijo, mira, pide lo que tú quieras y te será concedido, antes de que yo me vaya, antes de que Dios me lleve. Y Eliseo le dijo, yo deseo que venga sobre mí una doble porción del Espíritu que está en ti. Elías le dijo, cosa difícil tú has pedido. Ahora vean ustedes, era más fácil pedir ser un rey en Israel o ser un hombre multimillonario que pedir una doble porción del Espíritu que estaba en Elías, porque eso haría de Eliseo un profeta con una doble porción. Pero Dios le había dicho al profeta Elías, y se lo recordó de seguro, que el sucesor del profeta Elías sería ¿quién? Eliseo. Por lo tanto, Elías comprendió que la petición era conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y Elías le dijo a Eliseo, te será concedida tu petición si tú me ves cuando yo sea quitado de ti, o sea, cuando yo me vaya. Por eso Eliseo no se apartaba de Elías. Elías decía, mira, quédate aquí porque Jehová me envía a tal lugar. Eliseo le decía, yo no te dejaré, yo iré donde quiera que tú vayas. Y le dice Elías, mira, Dios me envía a Jericó. Eliseo se fue con Elías. Los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, Eliseo, ¿sabes que hoy Dios se lleva a tu Señor? ¿Se lleva a Elías? Eliseo les dice, guarden silencio, callen, yo lo sé, ya yo lo sé. No los podía atender, porque si se podía hablar con ellos, atenderlos, y de momento se iba Elías, se quedaba Eliseo sin la doble porción. Así es que Eliseo no permitía que lo interrumpieran. Él estaba con Elías todo el tiempo. Y ahora Elías le dice, mira Eliseo, quédate aquí con los hijos de los profetas, quédate aquí en Jericó, que yo tengo que ir al otro lado del Jordán. Eliseo le dice, yo no te voy a dejar, donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Y se va con Elías, y cuando llegan frente al Jordán, Elías toma su manto, lo dobla, y hiere las aguas, y se abrieron las aguas, como se abrieron cuando Moisés, con su vara, ordenó que el mar rojo se abriera. Ahora vean cómo Elías está haciendo, como había hecho el profeta Moisés, y como había sucedido cuando Josué entró con el pueblo a la tierra prometida, que el Jordán también se abrió. Así es que vean ustedes, Moisés abrió el mar rojo, Josué con el pueblo pasó, abrieron el Jordán y pasaron en seco. Y ahora viene Elías y abre el Jordán y pasa en seco con Eliseo. Y cuando van caminando, viene un carro de fuego o platillo volador, como le llaman en la actualidad, y se llevó al profeta Elías. Y el manto de Elías cayó en tierra, cayó a tierra, y Eliseo lo tomó. Eliseo quedó llorando muy triste, porque Elías era el padre espiritual
de Eliseo. Y había servido a Elías mucho tiempo, o sea, un lapso de tiempo. Y miren ustedes una cosa muy importante. Dios le había dicho al profeta Elías, allá en el monte Sinaí, donde Elías había ido, le dice: mira, Elías, regrésate por donde viniste. Es que Elías ya estaba cansado, lo estaban persiguiendo, lo estaban buscando para matarlo, y quería morirse ya, o quería que Dios se lo llevara. Y Dios le dice: regrésate por donde viniste y unge a Hazael por rey de Siria, y unge a Jehú por rey de Israel, y unge a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Y cuando se va del monte Sinaí hacia la tierra de Israel, se encuentra primero con Eliseo. Lo toca con el manto y Eliseo le dice: deja que yo me despida y me voy contigo. Elías le dice: ¿qué yo te he hecho? Yo no te he hecho nada. Pero vean ustedes, ya Dios le había dicho. Solamente si el Jordán se abrió cuando Elías tocó el Jordán, ¿qué sentiría Eliseo cuando Elías lo tocó con el manto? Ahora encontramos que Eliseo va, toma los bueyes con los cuales estaba arando, porque él estaba arando y llevaba la última yunta de bueyes. Tomó esa yunta de bueyes, otros iban arando, eran unas cuantas yuntas de bueyes, y cada persona estaba a cargo de su yunta de bueyes. Y viene Eliseo, mata los bueyes, y con el arado los cocinó, y le dio a comer a todas las personas que allí estaban, y se despidió. O sea que no dejó nada para decir: me están esperando allá los bueyes, Elías, permíteme unas vacaciones para ir a ver los bueyes y para ir a arar un poquito, para que no se me olvide el trabajo, el oficio que yo tenía. No, Eliseo dejó todo, y los bueyes los mató, los cocinó y se los dio a la gente para que comieran, se despidió y se fue con Elías. Pero miren, Dios estaba detrás de todo eso, porque ese sería el sucesor del profeta Elías. Algunas personas no pueden ver cuando un profeta, un hombre, va a ser el sucesor de otro profeta. Y lo miran y dicen o piensan: ese nunca puede ser un profeta. Pero miren, ya Dios lo había elegido a Eliseo para ser el sucesor del profeta Elías. Y Dios no elige cuando la persona nace. La elección divina es desde antes de la fundación del mundo. Los elegidos de Dios están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Lo que Él hace es llamándolos aquí en la tierra, porque ya están aquí en la tierra, y los coloca luego en su cuerpo místico de creyentes. En palabras más claras, una persona no puede decir: yo quiero ser un escogido. El que tenía que decir si usted sería un escogido o no sería un escogido, ya lo dijo, y ese fue Dios. Y Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La forma de saberse quién es un escogido es dejando que la persona escuche la voz de Dios para el tiempo en que vive. La voz de Cristo, viniendo por medio del mensajero de la edad en que vive la persona, llega a lo profundo de su alma y le estremece ahí el alma, la despierta esa persona ya en el alma, y la persona dice: pero si yo estoy entendiendo esto que está siendo predicado, yo lo veo, yo lo entiendo. Y después dice: pero si esto era lo que yo estaba esperando. Es que así como uno despierta a otra persona y le dice: mira, despierta, que ya es la hora de salir, y la persona viene, despierta y mira el reloj, verdaderamente es la hora, y Dios despierta allá en el alma
a la persona. Así como somos despertados físicamente, también en el alma necesitamos un despertamiento. Y Dios despierta a las personas llamándolas con su palabra. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. También tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo traer, y oirán mi voz. Vean la forma en que se oye, se escucha la voz de Dios, por medio del mensajero de la edad en que uno vive. Y habrá un rebaño y un pastor. El pastor es Jesucristo, manifestado por medio de cada ángel mensajero, y el rebaño, pues son los escogidos de Dios, los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven? No es un asunto de decir, yo quiero ser un religioso, o yo quiero ser de tal o cual secta religiosa o religión. No. La persona, si es un escogido de Dios, pues tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y en algún momento de su vida tiene que escuchar la voz de Dios, la voz de Jesucristo llamándolo por medio del mensaje correspondiente al tiempo en que vive. Y ese es el momento en que Dios lo busca y lo llama y lo coloca en su iglesia. Ahora podemos ver que también hay personas que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Eso es una realidad que no podemos negar. Cristo dijo que hay trigo y hay cizaña, hijo de Dios e hijo del diablo. ¿Y quién va a decir lo contrario si Cristo fue el que lo dijo? Ahora, cuando la persona descubre que es un hijo de Dios, al escuchar la voz de Dios, pues lo único que puede hacer es darle gracias a Dios porque es un hijo de Dios. No se puede poner a llorar y decir, hay otros que no son hijos de Dios. Dele gracias porque usted es un hijo de Dios. Y entre al programa de Dios. Él es el que lo coloca en su programa, abriéndole el entendimiento para que usted pueda comprender su programa. Y ahí es donde usted descubre que es un hijo de Dios y usted ni lo sabía. Algunas veces hay personas que dicen, a mí me gustaría haber sido el hijo de un rey. Me hubiera gustado ser el hijo del rey fulano de tal nación, o el hijo del presidente de tal nación. Pero cuando escucha la voz de Cristo, ahí en su alma, y despierta, descubre que es un hijo de un rey del universo, y no lo sabía. Los hijos e hijas de Dios son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Rey del universo, del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Y para ellos es que la voz de Cristo viene de edad en edad. Y para este día postrero viene en la edad de la piedra angular. La voz de Cristo es la gran voz de trompeta o trompeta final. Vean ustedes en Apocalipsis capítulo 1 y verso 10 al 11 dice, yo estaba en el Espíritu, dice San Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor es el séptimo milenio. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Ven? Escuchó una voz como de trompeta. No era una trompeta literal, sino una voz como de trompeta. Cuando se dice una voz como de trompeta, se habla de un mensaje urgente para el pueblo. Que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el día postrero, llamando a sus hijos. Y en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, encontramos nuevamente la voz de Cristo diciendo así. Después de eso miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Cristo es la puerta. Y la puerta abierta en el cielo es la segunda venida de Cristo revelada en el cielo. Porque ese era un misterio que en el cielo no se conocía, solamente lo conocía Dios.
Pero cuando es abierto ese misterio en el cielo, los ángeles y arcángeles que están en el cielo, entonces lo conocen. Esa es la puerta abierta en el cielo. Y causó silencio en el cielo por casi media hora del cielo, que para los seres humanos son unos cuantos años, porque un día delante del Señor para los seres humanos son 1000 años. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 dice, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahora, aquí nos dice, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí tenemos la voz de Cristo nuevamente como una trompeta hablando, o sea, hablando con un mensaje urgente. Y ahora encontramos en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 la forma en que Él estará hablando y dando a conocer todas estas cosas que Él prometió dar a conocer, porque siempre tiene que tener un profeta mensajero para, por medio de Él, dar a conocer las cosas que Él ha prometido. Pero siempre la voz de Cristo, la voz de Dios, ha sido escuchada por medio de un ser humano, de un profeta de Dios. Dice aquí, capítulo 6 de Apocalipsis, capítulo 22, verso 6, capítulo 22, verso 6 de Apocalipsis dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado para mostrar, para dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto? Ha enviado a su ángel. Ese es un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación del reino, el profeta prometido para este día postrero en el cual nosotros estamos viviendo. Y viene con un mensaje dispensacional, con el mensaje del evangelio del reino. Ese es un mensaje urgente para los seres humanos. Ese es el mensaje de la gran voz de trompeta. Ese es el mensaje que revela el misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el día postrero. Ese es el mensaje con el cual son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en el día postrero en la América Latina y el Caribe, para completarse el grupo de los escogidos de Dios, para completarse el grupo o el número de los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, los cuales son llamados y juntados en el día postrero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y esa edad cae en su cumplimiento en la América Latina y el Caribe. Vean ustedes la América Latina y el Caribe con sus habitantes y sobre todo con los escogidos de Dios en medio de ella, estaba representada ¿dónde? En el lugar santísimo del templo que hizo Salomón y del tabernáculo que hizo el profeta Moisés. Vean cómo Cristo en su templo espiritual lo ha estado construyendo de la misma forma en que Moisés construyó el tabernáculo y en que Salomón construyó el templo en Jerusalén. Ahora Cristo está construyendo un templo de seres humanos y con seres humanos, y está tomando de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Hemos visto cómo ha venido de edad en edad por diferentes territorios, Asia Menor, Europa, Norteamérica, y ahora en este tiempo la América Latina y el Caribe, para completar el grupo de sus escogidos y así completarse la iglesia del Señor Jesucristo y así entrar la plenitud de los gentiles, completarse la plenitud de los gentiles para luego Dios tratar con el pueblo hebreo. Ahora miren, en Deuteronomio capítulo 18 verso 15 en adelante, Dios dice por medio de Moisés, profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, está hablando Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿A quién dice el profeta Moisés que el pueblo está llamado a escuchar? Al profeta que Dios envíe.
conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Donde Dios coloca sus palabras en la boca del profeta que él envía. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué hablará ese profeta enviado por Dios? Todo lo que Dios le mande a hablar para el pueblo. Es en la boca de ese profeta, porque los profetas son la boca de Dios. Es en ese profeta que viene la palabra de Dios, el mensaje de Dios para el pueblo. Por eso es que el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del evangelio del reino, viene en el profeta de la dispensación del reino, que es el ángel del Señor Jesucristo, el cual es enviado para dar testimonio de estas cosas, para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en las 7 etapas de la iglesia gentil. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16, confirma Jesucristo nuevamente que Él ha enviado a su ángel y dice así, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién ha enviado Jesucristo para dar testimonio de estas cosas en las iglesias? A su ángel mensajero. Es un mensajero para todos los seres humanos. Es un mensajero para todas las iglesias. Es un mensajero para todos los hijos de Dios. Es el mensajero de la dispensación del reino, para dar a los seres humanos el mensaje del evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Y con ese mensaje es que son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, para ser preparados, para ser transformados en este día postrero, y los muertos en Cristo ser resucitados. Por eso es que la voz de Jesucristo, la gran voz de trompeta, el evangelio del reino, está en la América Latina y el Caribe en este tiempo final. ¿Y qué hace? Llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en este tiempo final, para completarse así la construcción del templo espiritual de Cristo, completarse así el cuerpo místico de Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, para Dios venir en toda su plenitud y habitar en su iglesia y transformar nuestros cuerpos, y los muertos en Cristo ser resucitados. Vean el programa divino que Dios tiene, el cual está llevando a cabo, y en este tiempo final la parte más importante ha caído en la América Latina y el Caribe, en donde Dios está buscando hasta el último de los escogidos, los cuales están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y por eso es que ustedes han sido enviados a la América Latina y al Caribe para ser latinoamericanos y caribeños. Y si alguno se ha ido a otro continente, hasta allá le llegará el mensaje también, si tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y por eso es que yo también estoy en la América Latina y el Caribe, trayendo el mensaje del evangelio del reino para todos ustedes, latinoamericanos y caribeños, buscando hasta el último de los escogidos. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de estas cosas que están prometidas para el día postrero, las cuales ya han comenzado a suceder en la América Latina y el Caribe. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto,
sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y pronto, Cristo llame y junte hasta el último de los escogidos, y sean resucitados los muertos en Cristo, y nosotros los que vivimos seamos transformados y nos vayamos a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar. Damos